En este vídeo vamos a resolver un ejercicio que nos dice su enunciado que Alfredo obtiene utilidad de beber vino, que representamos por V, y escuchar música, que representamos por M. Suponiendo que su función de utilidad es de tipo Cobb-Douglas y toma la forma funcional V elevado a un medio por M elevado a un medio, se pide, en primer lugar, dibujar la curva de indiferencia de nivel 10 asociada a esta función de utilidad. Lo primero nos dice, para un nivel de utilidad 10, representar la curva de indiferencia que corresponde a este nivel de utilidad. Lo que hacemos es, en la función de utilidad, reemplazamos la utilidad por el nivel 10, V elevado a un medio por M elevado a un medio. Vamos a representar en el eje horizontal la cantidad de vino y en el eje vertical la cantidad de música. Por lo tanto, para representar gráficamente esta curva de indiferencia, tenemos que despejar la cantidad de música M en función de la cantidad de vino. Para ello, el término V elevado a un medio lo pasamos al otro lado de la ecuación, pasa dividiendo, y para quitar este elevado a un medio de la cantidad de música, elevamos toda la ecuación al cuadrado. Por lo tanto, nos quedará M es igual a 10 al cuadrado partido de V elevado a un medio elevado al cuadrado. Los exponentes se anulan porque es la potencia de una potencia, se multiplica los exponentes, es 2 por un medio, nos queda 1. Luego nos queda que la expresión matemática que queremos representar, la expresión matemática de la curva de indiferencia, es 100 dividido por V. Para representar gráficamente una función, tenemos que calcular la primera derivada para ver si es creciente o decreciente dicha función, y esta es la derivada de un cociente. La derivada de un cociente es denominador al cuadrado, y en el numerador tendremos derivada del numerador por el denominador sin derivar. Como la derivada del numerador es la derivada de 100, que es 0, es una constante, tendremos 0 menos el numerador sin derivar, 100, multiplicado por la derivada del denominador, que es 1. Por lo tanto, nos quedará menos 100 partido de v cuadrado, que es menor que 0. Esta primera derivada es menor que 0, quiere decir, por lo tanto, que la curva de indiferencia es decreciente. Y ahora calculamos la segunda derivada para ver si es cóncava o convexa. Vuelve a ser la derivada de un cociente, pues tendremos en el denominador al cuadrado, por lo tanto v a la cuarta, y arriba en el numerador tendremos derivada del numerador, la derivada de menos 100 es 0, y ahora menos el numerador sin derivar multiplicado por la derivada del denominador, que es 2v. Este menos con este menos se nos va y nos quedará 200, y luego este v se nos va a ir con este 4 de exponente aquí, nos va a quedar elevado al cubo, 200 dividido de v al cubo, que es mayor que 0, porque las cantidades de bienes siempre tienen que ser positivas, por lo tanto v tiene que ser positiva, y entonces tenemos que, al ser mayor que 0, lo que nos indica la segunda derivada es que la curva de indiferencia es convexa respecto del eje que estamos derivando, es decir, respecto de v. Y ahora, para poder representar la función, ya sabemos que esta curva de indiferencia es decreciente y es convexa. Lo siguiente, tenemos que tener algún punto por el que pasa. Lo normal es calcular los puntos de corte. Los puntos de corte, que diremos que si la cantidad de vino es 0, ¿en qué punto corta con el eje vertical? Pues tendremos m es igual a 100 partido por v, 100 partido por 0, que es infinito. Luego tenemos una asíntota vertical, no corta al eje vertical. Si m es igual a 0, pues nos ocurrirá lo mismo, que al despejar v tendremos 100 partido por m, por lo tanto infinito. Tendremos una asíntota horizontal. Vamos a buscar algún otro punto de corte. Bueno, los apartados siguientes, en el apartado B, fijaros que nos pregunta qué ocurre si consume 5 vasos de vino, y luego también habla qué ocurriría si consumiera 10 de cada bien. Por lo tanto, vamos a calcular cuáles serían los puntos
por los que esta curva de indiferencia pasa para si v es igual a 5 y si v es igual a 10, porque así luego también lo podremos utilizar para el siguiente apartado. Bien, si v es igual a 5, entonces m será 100 partido por 5, que es 20 unidades de música. Y otra cesta de consumo que pertenece a esa curva de indiferencia, si la cantidad de vino es 10, la cantidad de música, para que sea indiferente esa cesta de consumo, tiene que ser 10 unidades, porque es 100 dividido entre 10, que es 10. De tal manera que, si por ejemplo esto es 5, 10, 15, 20, y aquí también 5, 10, 15, 20. Si decimos que toma 5 unidades de vino, la cesta de consumo que pertenece a esa curva de indiferencia de nivel 10 tiene que ser que consume 20 unidades de música, por lo tanto sería esta cesta. Si consume 10, la curva de indiferencia pasa por la cesta 10, 10, según acabamos de calcular. Entonces ya tenemos 2 puntos de esta curva de indiferencia. Ya hemos dicho también que no va a cortar a los ejes, son asíntotas verticales y horizontales respectivamente. Es una curva de indiferencia decreciente y convexa, por lo tanto va a tener, vamos a ver si nos sale bien, la curva de indiferencia, por lo tanto tendrá aproximadamente esta forma, la curva de indiferencia de nivel 10, decreciente, convexa, y pasa por estas dos cestas que acabamos de calcular. Pasamos al siguiente apartado. El siguiente apartado nos dice, apartado B, que si consume 5 vasos de vino, ¿cuántos discos debe escuchar para que su nivel de utilidad sea 10? Bueno, pues eso realmente ya lo hemos calculado. Si V es igual a 5, para que su nivel de utilidad sea 10, nos vamos a la expresión de la curva de indiferencia de nivel 10 y M tiene que ser igual a 100 dividido por V, por lo tanto 100 partido por 5 igual 20 unidades. ¿Cuál es la relación marginal de sustitución entre ambos bienes en esa cesta de consumo? Pues la relación marginal de sustitución de música por vino es la tasa a la que se sustituye, la tasa a la cual se sustituye un bien por el otro, manteniéndose constante el nivel de utilidad. Lo que nos dice esta relación marginal de sustitución es a cuántas unidades tiene que renunciar de música para tener una unidad más de vino y mantener constante su nivel de utilidad. Y en teoría hemos comprobado que esta relación marginal de sustitución, que es la derivada en cada punto de nuestra curva de indiferencia manteniendo constante el nivel de utilidad, es igual al cociente de las utilidades marginales. La utilidad marginal del bien vino es la derivada parcial de la función de utilidad respecto a la cantidad de vino, y la utilidad marginal del bien música es la derivada parcial de la utilidad respecto de la cantidad de música. Luego, haciendo la derivada parcial de la función de utilidad respecto de la cantidad de vino, sería 1/2 por cantidad de vino elevado a menos 1/2, porque es el exponente menos 1, por m elevado a 1/2, porque en este caso, al ser la derivada parcial respecto de v, la cantidad de música se mantiene constante. Y ahora la utilidad marginal de la música sería 1/2 exponente por, ahora el primer término, v elevado a 1/2 se mantiene constante, por m elevado a 1/2 menos 1, que sería menos 1/2. Simplificando, este 1/2 se va con este 1/2,
Tenemos aquí cociente de potencias de la misma base, sumamos los exponentes y nos quedaría m partido por v. Y esta es la expresión genérica de la relación marginal de sustitución. Ahora, ¿cuál sería la relación marginal de sustitución de música por vino cuando la cantidad de vino es 5? Pues en este caso sustituimos m, que sería 20, dividido por 5, y esto es 4. El valor de la relación marginal de sustitución en este caso es 4. Y nos preguntan a continuación, ¿cuál sería el valor de la relación marginal de sustitución entre ambos bienes si consumiera 10 unidades de cada bien? Fijaros que si v es igual a 10 y m es igual a 10, el nivel de utilidad sigue siendo el mismo. Esta cesta de consumo pertenece a la misma curva de indiferencia. Como hemos visto en el ejemplo anterior, cuando v era 10, en la cesta que pertenecía a la misma curva de indiferencia era m igual a 10. Por lo tanto, para calcular el valor de la relación marginal de sustitución en esa cesta, para v igual a 10, en la expresión matemática que hemos obtenido de la relación marginal de sustitución, sustituimos m por 10 y v por 10, de tal manera que obtenemos 10 entre 10, que es 1. Nos pide por último explicar el significado de la relación marginal de sustitución y su decrecimiento. Como ya he dicho antes, la relación marginal de sustitución de un bien por otro, en este caso de la música por el vino, nos dice a cuántas unidades tiene que renunciar o está dispuesto a renunciar de música a cambio de tener una unidad más de vino, manteniendo constante su nivel de utilidad. Por lo tanto, cuando en el primer caso, en la primera cesta, obtenemos ese valor de 4, quiere decir que cuando el individuo está situado en esta cesta de consumo, está dispuesto a renunciar a 4 unidades de música a cambio de tener una unidad más de vino y mantener constante el nivel de utilidad, es decir, moverse a lo largo de la misma curva de indiferencia. Cuando estamos en esta otra cesta de consumo, en la de 10 unidades de vino, 10 unidades de música, la relación marginal de sustitución vale 1. Esto quiere decir que situado en esa cesta de consumo, el individuo está dispuesto a renunciar a una unidad de música a cambio de tener una unidad más de vino y mantener constante su nivel de utilidad. ¿Por qué esta relación marginal de sustitución es decreciente a medida que aumenta la cantidad de vino? Pues porque si nos fijamos, lo que viene a explicar esto es este principio de decrecimiento de la relación marginal de sustitución es el gusto por la variedad, ya que en definitiva estamos hablando de que las curvas van a ser estrictamente convexas y por lo tanto la pendiente de la curva de indiferencia, que no es otra cosa que la relación marginal de sustitución, va a ser decreciente. Fijaros que en la primera de las cestas el individuo tiene muchas unidades de música. Por lo tanto, va a estar dispuesto a renunciar a bastantes unidades de música a cambio de tener una unidad más de vino, porque aquí tiene pocas unidades de vino. En cambio, en esta otra cesta, en la que tiene 10 y 10, ¿qué es lo que ocurre? Que el individuo ahora va a estar, al tener menos unidades de música, va a estar dispuesto a renunciar a menos unidades de música. En este caso, de hecho, solo una unidad de música, a cambio de tener una unidad más de vino. Y así, a medida que vamos moviéndonos hacia la derecha, a medida que va aumentando la cantidad de vino, cada vez estaremos dispuestos a renunciar a menos unidades del otro bien a cambio de tener una unidad más de este bien. Ya por último, el apartado C nos dice, considerando la transformación logarítmica de la función de utilidad anterior, en la cual lo que hacemos es aplicar el logaritmo a la función de utilidad inicial, ¿cuál es la expresión analítica de la relación marginal de sustitución para esta nueva función de utilidad? Y nos pregunta también si representa los gustos de Alfredo y razonar la respuesta. Bueno, pues por teoría sabemos que aplicar una transformación logarítmica es una transformación monótona creciente de la función de utilidad original, por lo tanto, la nueva función de utilidad va a representar exactamente los mismos gustos. Vamos a comprobarlo. Tenemos que nuestra nueva función de utilidad es, yo lo voy a llamar logaritmo neperiano de la función de utilidad original, por lo tanto, logaritmo neperiano de v elevado a un medio por m elevado a un medio. Si desarrollamos este logaritmo neperiano,
El logaritmo neperiano de un producto es la suma de logaritmos y a su vez el logaritmo neperiano de una potencia será 1/2 por el logaritmo neperiano de v más 1/2 por el logaritmo neperiano de m. Si ahora calculamos la relación marginal de sustitución de la música por el vino para esta nueva función de utilidad, tendremos que será el cociente de las utilidades marginales de vino y música. La derivada parcial de la función de utilidad respecto del vino va a ser 1/2 por la derivada del logaritmo de v, que es 1 partido por v, más la derivada del segundo término, que es 0 porque no depende de v, y todo ello dividido de la derivada del primer término de la función de utilidad respecto de m, que es 0 porque depende solo de v, no de m, más, y ahora 1/2 que es constante, por la derivada del logaritmo neperiano de m respecto de m, que es 1 partido por m. Tenemos, por lo tanto, que 1/2 con 1/2 se nos va a simplificar, reordenamos este cociente y nos queda m partido por v. Fijaros que la expresión matemática de la relación marginal de sustitución de esta transformación es exactamente la misma expresión que la relación marginal de sustitución que hemos obtenido para la función de utilidad original. Por lo tanto, en ambos casos, ambas funciones de utilidad representan los mismos gustos del consumidor.